Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, compañeros. Vamos a presentar sobre trazadores cúbicos o spline cúbico. Ya. Una pequeña introducción es: los trazadores cúbicos es un método que aproxima funciones en puntos. Esto da puntos más suaves y cercanos a la función real. Este método sirve para aproximar a la función real los puntos que tenemos. También se le conoce como aproximación polinómica fragmentaria. ¿Por qué? Porque utiliza un par de nodos para conseguir un spline cúbico, un polinomio cúbico. Ya. Para realizar el spline cúbico tenemos ciertas condiciones, en donde vamos a utilizar la cantidad de puntos y también lo que serían las derivadas de la ecuación de spline cúbico. La ecuación de spline cúbico es st de x a de t por x al cubo más b a la t por x al cuadrado más ct, que está multiplicado por x más dt. Esa es la ecuación principal. Ahora vamos a leer lo que serían las condiciones. Los puntos interiores: el valor de las funciones debe coincidir con los puntos internos. 2n menos 2 ecuaciones. En total tendríamos 6 ecuaciones de los puntos internos. Con los puntos extremos, la primera y la última función deben atravesar los puntos extremos. Me debe dar 2 ecuaciones. Ya. Y ahora vamos con lo que serían las derivadas. Las derivadas las sacamos para tener una continuidad y un trazo suave en el dibujo en la gráfica del spline cúbico. Ya. Las primeras derivadas en los puntos internos deben coincidir, n-1 ecuaciones. La condición que cumple está aquí descrita. Las primeras derivadas en los puntos internos deben coincidir. O sea que la derivada de f de x y va a ser igual a 3 por a de i x al cuadrado más 2 por b de i de x más c de i. Esta es la derivada de la función de aquí, la función del spline cúbico. Ya. Las segundas derivadas en los puntos internos deben coincidir, n-1 ecuaciones. Me quiere decir que las segundas derivadas en los puntos internos deben coincidir. Va a ser la segunda derivada de la misma ecuación del spline cúbico, pero vamos a igualar los puntos internos. Y por última condición tenemos la segunda derivada en el primer y último punto debe ser igual a 0. Me debe dar 2 ecuaciones. La segunda derivada va a ser igual a 0. Está aquí. Aquí tendríamos que reemplazar con el primer y último punto, o sea, los nodos externos, los nodos del inicio y del final. Ya. Aquí tenemos una pequeña descripción. La primera y la segunda derivada aseguran la continuidad de un trazador cúbico. Es lo que ya se dijo hace un momento, que trata de una función polinómica cúbica que hace más suave la función y grafica o tiene un mejor trazo. Ya. Para nuestro sistema de ecuaciones nos vamos a guiar por la forma del spline cúbico. Para las incógnitas tenemos 4 por t a la menos 1. Ya. T es el número de puntos. Entonces, de acuerdo al número de puntos, vamos a tener el número de incógnitas. Esto es muy importante para cuando se realiza el sistema de ecuaciones. Entonces, se considera el conjunto de puntos x0 y y0. Aquí deben ir a la par, x0 con y0, x1 con y1, hasta la xt y yt. En un spline es la función f de x definida como f de 0 de x a la t para lo que serían los intervalos. Aquí los intervalos se le realiza para tener intervalos para poderlos graficar, y estos intervalos va a ser necesario después para el momento de
de programar el código de MATLAB. La f de 1 de x de t va a ser de x1 para x2. Esto va a garantizar la continuidad, porque es x0 a la x1, de la x1 a la x2, de la x2 a la x3, hasta fn de fdn de xt valores. De igual manera aquí. Ahora vamos a realizar lo que sería el sistema de ecuaciones en sí. La f de x de t va a ser igual a la y de t para y va a seguir incrementándose los valores. La f de x va a seguir el mismo principio del spline cúbico. Va a tener la misma estructura, pero se va a guiar a partir de un intervalo que ya lo vamos a ver más adelante, puesto en un ejercicio. Para los ejercicios vamos a tener 4 puntos que, para hacer más sencillo lo que sería la clasificación de los puntos, vamos a representarlos de la siguiente manera. x0 va a ser 4, x1 va a ser 1, x2 va a ser 3, x3 va a ser 2. Y aquí va a ser el f de x, se va a tomar en cuenta como si fuera y0, 14, y a la 1 es el 24, y a la 2 es el 9, y y a la 3 es el 15. Siguiendo el anterior sistema de ecuaciones, vamos a tener que ir reemplazando ya los intervalos. Y a la 0, no, x a la 0 a la x a la 1, que va a ser 4, que es x a la 0, y x a la 1, que es 1. Va a ser el primer intervalo. El segundo intervalo va a empezar en 1, x a la 1, y va a terminar en x a la 2, que es x a la 3. Inicia en 1 y va a terminar en 3. Aquí va a iniciar en 3 y termina en 2. Va a iniciar en x2 y termina en x3. x2 es 3. x3 va a ser 2. Aquí vamos a identificar los nodos extremos. Los nodos extremos son tomados de aquí y el otro de acá, y los nodos internos. Esta parte de aquí solo nos va a representar a que va a ser igual a lo que sería las y1, y0 y y2. Vamos a tener las equivalencias de t a la 0, o bueno, va a ser t de x de t va a ser igual a y de t. T a la 0 evaluado en x a la 0 va a ser igual a y a la 0. Y a la 0 va a ser el número 14. T a la 1 evaluado en x a la 1. Y a la 1. T a la 2, x a la 2, de y a la 2 va a ser igual aquí. De igual manera aquí vamos a tener que seguir una secuencia. Va a ser x a la 0, x a la 1 y x a la 2. Aquí vamos a continuar con t a la 0, x a la 1, y es igual a y a la 1. T a la 1, x a la 2 es igual a y a la 2. T a la 2, x a la 3 evaluado en x3 de y a la 3. Vamos a proseguir con el reemplazo de los datos. Y a la 0, 14. Y aquí va a ser y a la 1. Y a la 1 en x1. x2 en y2. x2 en y2. x3 en y3. Ya. Vamos a proseguir con el cálculo de las primeras funciones. La primera condición que nos describía el spline cúbico.
Vamos a continuar con las ecuaciones de acuerdo a los intervalos que tenemos aquí. F de 0 va a ser evaluado en el número 4, x a la 0, y vamos a proseguir a hacer el reemplazo, y aquí se le iguala con lo de aquí arriba. Ya, ahora vamos a sacar el otro f de x a la 0, va a ser f de x a la 0 en x a la 1, que va a ser el número 1, y a su misma vez vamos a igualarlo con y a la 1. Seguimos con el siguiente intervalo, el intervalo de 1 a 3. F de 1 evaluado en x1. x1 va a ser 1. Y esto a su misma vez va a estar igualado a y1, al número 24. F de 1 va a estar evaluado en el punto 3, en x2. Y esto va a estar igualado a la 9. Seguimos con el siguiente intervalo, f de 2 a la 3, que va a ser x a la 2, y esto va a ser igual a 9, va a estar igualado a 9. F de 2 a la x2 igualado f de 2 evaluado en 3, y 3 es x2, y esto va a estar igualado a 9. 9 es y2. F de 2 en x3. x3 es 2, y esto va a estar igualado a y a la 3, 15. Al momento de calcular, obtenemos 6 ecuaciones. Vamos a proseguir con las derivadas. Las primeras derivadas en los puntos internos deben coincidir. La condición del spline cúbico va a ser la derivada del spline cúbico, pero esta va a estar igualada con el otro punto interno. Va a ser la derivada de f de 0 evaluado en x a la 1, la derivada de f de x a la 1 evaluada en x a la 1. X a la 1 va a ser 1, y vamos a obtener la siguiente ecuación. Aquí va a cumplir la condición de que van a coincidir, o sea que de ambos lados van a ser iguales, pero lo único que les va a diferenciar es que va a tener el signo opuesto. De un lado va a ser positivo y del otro va a ser negativo. Proseguimos con el cálculo de la siguiente derivada. La derivada de f de x a la 2 es igual a la f derivada de 2 de x a la 2. X a la 2 va a ser equivalente a 3. Hacemos lo mismo de arriba y tenemos una ecuación que va a tener ambos lados iguales, pero con signo opuesto. Las segundas derivadas en los puntos internos deben coincidir. La segunda derivada del spline cúbico, de la ecuación del spline cúbico, va a ser igual en los puntos internos. Los mismos puntos, pero ahora en vez de utilizar la primera derivada, vamos a utilizar la segunda. Van a ser los mismos puntos, pero con diferente ecuación. Ya. Hacemos lo mismo, reemplazamos los puntos. X a la 1 va a ser 1. X a la 2 va a ser 3. Y con esto vamos a cumplir lo propio que dice la función. Vamos a tener un lado positivo
y un lado negativo, pero deben ser iguales. Aquí de igual manera vamos a tener un lado positivo y un lado negativo, que van a ser iguales. Ya, seguimos con la derivada en el primer y último punto, los puntos extremos, que deben ser igual a 0. La segunda derivada de f de 0 de x a la n va a ser igual a 0. X a la 0 es el punto inicial, eso es el punto extremo inicial. Aquí tenemos que evaluarle con el punto extremo final. Aquí solo nos va a salir dos valores igualados a 0, porque ya vendría siendo la segunda derivada y ya no tenemos que comparar con ninguno más. Ya. Al final vamos a tener estas dos ecuaciones, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente. Aquí, para el número de incógnitas, que nos refiere de acuerdo al número de puntos. 4, como teníamos 4 puntos, en vez de t pondremos los 4. 4 por 4 a la menos 1 nos va a dar a 12. Nos da como resultado 2 ecuaciones. Estas dos ecuaciones vamos a proceder a resolverlas en código de MATLAB, pero eso será progresivamente después del segundo ejercicio, para realizar los dos en conjunto. Entonces vamos a continuar con el segundo ejercicio. De igual manera tomamos 4 puntos y procedemos a identificar el x0, x1, x2, x3, el y0, y1, y2 y y3. Aquí procedemos también a reemplazar y a tomar en cuenta los intervalos: x a la 0 a x a la 1, x a la 0 a x a la 1, y de abajo vamos a tomar en cuenta x a la 1 a x a la 2, x a la 1 a x a la 2. Por último intervalo vamos a tener 8 a x a la 3, va a ser x a la 2 a x a la 3, x a la 2 a x a la 3. Aquí va a tener como una forma de escalón: x a la 0, x a la 1, x a la 1 a x a la 2, x a la 2 a x a la 3. Identificamos los nodos extremos, es el extremo inicial y el extremo final. Los nodos interiores, ya identificado en la tabla, vamos a proceder a igualar. T a la 0 evaluada en x a la 0 es igual a 12. 12 es y a la 0, x a la 0, y es 0. Aquí t a la 0 evaluada en x a la 1 va a ser igual a 54. X a la 1, y a la 1. T a la 1, x a la 1, y igual a y a la 1. T a la 1 a la x a la 2 es igual a 2, o y a la 2. T2 x a la 2 es igual a y a la 2. Y por último tenemos t a la 2 evaluado en x a la 3 igual a y a la 3, que tenemos aquí. Ya. Procedemos a hacer lo mismo, de sacar primero las 6 primeras ecuaciones de acuerdo a los intervalos señalados anteriormente. F de 0 en x a la 0. Reemplazamos y igualamos con la parte de aquí. Ya. F de 0 de x a la 1 y la igualamos a 54, y a la 1. En el intervalo de 7 a 8 hacemos lo mismo. 7 x a la 1 va a estar igualado a y a la 1. 8 x a la 2 igualado a y a la 2. Lo mismo que tenemos aquí arriba,
solo que acá abajo ya estamos reemplazando con los valores de x, evaluándole en los valores de x. El intervalo de 8 a 5 va a ser f de 2 evaluado en 8, 8x a la 2, igualado en y a la 2, f de 2 evaluado en 5, 5 es x3, x3 va a estar igualado a y a la 3. Ya, en total vamos a obtener un total de 6 ecuaciones. Y vamos a hacer la parte de las derivadas. Las condiciones de las derivadas del spline cúbico. Primeras derivadas en los puntos internos deben coincidir o deben ser iguales. Aquí aplicamos la primera derivada y la igualamos con el otro punto interno, que va a ser x a la 1. La derivada de f, la primera derivada de f a la 0 evaluado en x a la 1 va a ser igual a f derivada o f de 1 derivada evaluado en x a la 1. X a la 1 es el valor de 7. Ya. Aquí también se va a cumplir la misma condición que nos dice que las primeras derivadas en los puntos internos deben coincidir o ser iguales. Son iguales, solo que es con el signo contrario. Con la segunda derivada hacemos lo mismo. Las segundas derivadas en los puntos internos deben ser iguales. Tenemos la segunda derivada del spline cúbico y la segunda derivada de los puntos internos. Procedemos a reemplazar y nos va a salir en ambos lados lo mismo, pero al momento de despejar van a tener signo diferente, signo contrario, cumpliendo con la condición que deben ser iguales en ambos lados. Vamos con f de f, segunda derivada de 1 de x a la 2 es igual a f segunda derivada de f de 2 a x a la 2. X a la 2 va a ser 8. Ya. Procedemos a despejar y nos va a salir un lado positivo y el otro lado negativo. Aquí son iguales, solo que con el signo contrario. Y aquí por último tenemos la segunda derivada en el primer y último punto, que deben ser iguales a 0. O sea que con los puntos extremos los igualo a 0. Aquí aplico la segunda derivada en la función del spline cúbico, solo que aquí ya no igualo con otro punto o con otra derivada, solo va a ser igualada a 0. De haber visto los dos ejercicios, vamos a proseguir con el cálculo en MATLAB, en código de MATLAB, porque los cálculos que se hacen aquí son un poco más complejos. El ejercicio, el compañero ya le explicó lo que es el resolvimiento, ya nos salió la ecuación, por lo tanto de la ecuación pasamos al código MATLAB. En el código de MATLAB de los trazadores cúbicos, en esta parte pusimos todos los puntos que hay, como no, el 64, el 2, 16, el 4, el 0, con sus respectivos, pero en ya un código, en vectores así puesto, cada uno, aquí están todos los vectores. Después de hacer eso, tenemos el resolvimiento de esto para sacar los valores de cada incógnita, como el ABCD de 0, ABCD de 1 y ABCD de 2. En esta parte lo tenemos todos los vectores que tiene acá arriba en un solo vector. Sacamos, para sacar las incógnitas, usamos el inverso de todos los vectores por los, por los por los resultantes, que serían esos 14, 24, todo esto de aquí, los finales. Ya. En el momento que ya tenemos las incógnitas, que estarían aquí, tanto las incógnitas que las incógnitas, partimos a graficar. Digamos en x0
de 4 a 1. ¿Dónde sacamos de 4 y 1? El 4 y 1 está en esta parte de aquí. Son los puntos en X de 4 entre 4 y 1. Eso sería el 4 y 1. Sacamos eso y, claro, ya el valor de incógnita ya ponemos aquí, en esta parte, o sea, de la ecuación, que la ecuación sería, a ver, ¿dónde está? Este de aquí, ya estaría de poner solo cada uno, y estaríamos poniendo, a ver, aquí, y sacamos la gráfica del intervalo del 4 a 1, después de 1 a 3 y de 3 a 2, ya es lo mismo, pero vamos cambiando, claro, que va haciendo aquí es con XC, A0, B0, C0, D0. En cambio, que lleva A1, A2, A3, A1, el B2, B1, C1 y D1. En cambio, en la parte 3 sería el A2, B2, C2 y D2. Eso serían las partes que dicen K9, K10. Y sacar en la gráfica, acá abajo es una comparación, comparador, donde el MATLAB ya saca directamente un trazador cúbico solo diciéndole los puntos en X y en Y. Y eso sería todo en el primer ejercicio de trazos cúbicos. Ahora, ejercicio, ya en lo que es de MATLAB, tenemos aquí la ecuación, pasamos a MATLAB, donde aquí tenemos todas las variables de la ecuación, puestos en vectores, o sea, K1 en cada vector, da todos los vectores que decía, estarían aquí, uno 2 3 todos los vectores, los 12 vectores, aquí, en este formato. Y de esos valores que tenemos aquí, vamos a sacar las incógnitas, que lo mismo que en el ejercicio uno serían las mismas incógnitas, también toca sacar acá en el ejercicio 2. Nos reemplazamos de aquí a un solo vector, las doce vectores, y acá abajo tenemos B, que serían los valores del final de cada uno de estos. Es 12, 54, 54, todos esos valores. Serían los de acá abajo, en B. Para sacar las incógnitas usamos el inverso de las ecuaciones, de los vectores de arriba, de A por el B. Y ahí sacamos las incógnitas de cada uno. Aquí estarían las incógnitas, todas. Y ahora vamos a la parte de graficación, que sería lo mismo que en la primera parte tenemos de 9 a 7 con saltos de 0,1. De 9 a 7, ¿de dónde? Lo mismo con el ejercicio 1, es en la parte de X, de 9 a 7. Vamos primero parte por parte, de 9 7, y así sucesivamente. Lo mismo que el otro, aquí está cada intervalo, cada incógnita, como el K1, que K1 sería como X0, así sucesivamente, X0, X0 digo, A0, B0, C0 y D0. Serían estos de aquí. En cambio, acá está el A1, B1, C1 y D1. En los de K9 estarían el A2, B2, C2, D2. Esos serían todos los incógnitas que me gustan. Y sacamos la gráfica, que sería acá la gráfica de trazadores cúbicos. Ya, en la parte de comparador, lo mismo que el antes. Esto es como que resuelve directamente el MATLAB. Ya no hacemos el resolvimiento, le damos los puntos en X y en Y. Lo mismo eso de ahí ya tenemos en la PowerPoint de X y Y. Nada más. Eso sería todo. Muchas gracias.